Queridos hermanos y hermanas, siguiendo con esta serie de videos de el Evangelio y la Divina Voluntad, nos permitimos a continuación grabar este video cuyo subtítulo es La fe inconstante de Pedro. Para lo cual vamos a tomar la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 32. Jesús camina sobre las aguas. Y enseguida Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedirla, subió al monte a orar a solas. Cuando se hizo de noche, seguía él solo allí. Mientras tanto, la barca ya se había alejado de tierra muchos estadios, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. En la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando le vieron los discípulos andando sobre el mar, se asustaron y dijeron: «Es un fantasma». Y llenos de miedo, empezaron a gritar. Pero al instante Jesús les habló: «Tened confianza, soy yo, no tengáis miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». «Ven», dijo él. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al ver que el viento era muy fuerte, se atemorizó y al empezar a hundirse se puso a gritar: «Señor, sálvame». Al instante Jesús alargó la mano, lo sujetó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Y cuando subieron a la barca se calmó el viento. Los que estaban en la barca le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, de este pasaje bíblico se han hecho muchos comentarios bíblicos. En el mismo canal de YouTube hay muchas disertaciones, explicaciones sobre este hecho que pasó con Jesús y Pedro. Pero nosotros ahora preferimos que sea el mismo Jesús que nos explique qué pasó cuando Pedro se dirigía a él andando sobre las aguas del mar. Entonces, para lo cual nos hemos permitido tomar de María Valtorta, en esta colección de 10 volúmenes, el Evangelio como me ha sido revelado. Y vamos a tomar del volumen 4, sección 274, página 299 en adelante. Hemos escogido algunos párrafos porque la lectura es muy larga y comenzamos con este párrafo. Los apóstoles le ven y lanzan un grito de miedo que el viento lleva hacia Jesús. «No temáis, soy yo». La voz de Jesús, a pesar de tener el viento en contra, se expande sin dificultad por el lago. «¿Eres tú verdaderamente, Maestro?», pregunta Pedro. «Si eres tú, dime que vaya a ti caminando como tú sobre las aguas». Jesús sonríe y le dice: «Ven», como si caminar por el agua fuera la cosa más natural del mundo. Y Pedro, semidesnudo como está, o sea, con una túnica ligera, corta y sin mangas, salta por encima de la borda y va hacia Jesús. Pero cuando se encuentra a unos 50 metros de la barca y casi a otros tantos de Jesús, se apodera de él el miedo. Hasta ahí le ha mantenido su impulso de amor. Ahora la humanidad le sobrepuja y tiembla, temiendo por su propia vida, como quien estuviera sobre un suelo resbaladizo, o mejor,
sobre arena movediza, empieza a bambolearse, a hacer movimientos bruscos, a hundirse. Y cuanto más acciona sus miembros y más miedo tiene, más se hunde. Jesús se ha detenido y le está mirando serio. Espera, pero ni siquiera extiende una mano. Es más, tiene ambas manos entrecruzadas sobre el pecho. Ya no da un paso, no dice una palabra. Pedro se hunde. Desaparecen los tobillos, las canillas, las rodillas. El agua le llega casi a las ingles. La superan, suben hasta la cintura. Y el terror se lee en su rostro, un terror que paraliza incluso su pensamiento. No es más que una carne con miedo a ahogarse. No piensa ni siquiera en echarse a nadar, nada. Está alelado de miedo. Por fin se decide a mirar a Jesús. Le basta mirarle para que su mente empiece a razonar, a comprender dónde hay salvación. Maestro, Señor, sálvame. Jesús abre los brazos y casi como llevado por el viento y la ola, se apresura hacia el apóstol, le tiende la mano y le dice: «Oh, qué hombre de poca fe, ¿por qué has dudado de mí? ¿Por qué has querido actuar por ti mismo?» Pedro, que se ha agarrado convulsamente a la mano de Jesús, no responde. Se limita a mirarle para ver si está airado. Le mira con mezcla de restante miedo y naciente arrepentimiento. Pero Jesús sonríe y le mantiene bien sujeto por la muñeca hasta que, habiendo llegado a la barca, superan la borda y suben a bordo. Y Jesús ordena: «Id a la orilla». Este está empapado y sonríe mientras mira al humillado apóstol. Las olas se alianan para facilitar el arribo. La ciudad, vista otra vez desde lo alto de una colina, ahora se delinea aliende la orilla. La visión me termina aquí, dice María Valtorta. Ahora viene ya la explicación. Por lo que hemos leído anteriormente es prácticamente la narración cómo se suscitó este hecho entre Jesús y Pedro. Pero ahora, ¿qué lecciones nos saca de esta escena el Señor? Dice Jesús: «Muchas veces no espero siquiera a ser llamado cuando veo a hijos míos en peligro. Y muchas veces acudo también en favor del hijo ingrato con mi hijo». Miren la primera reflexión. Que Él es tan misericordioso y está tan presto a auxiliarnos que dice que ni siquiera espera ser llamado. Y que también acude en favor de aquellos hijos ingratos. ¿Cuánta ingratitud tenemos con respecto al Señor y con las personas también, pero de una manera especial con el Señor? Por eso el Padre Nuestro se rezaba antiguamente: «Perdona nuestras deudas», porque esas deudas de amor, de gratitud, es una deuda que pesa sobre nosotros, porque delante del Señor hemos sido unos hijos ingratos. Pero sin embargo, el Señor también acude a sus hijos ingratos. «Vosotros dormís o estáis embebidos en los cuidados de esta vida, en los afanes de esta vida. Yo velo y oro por vosotros. Ángel de todos los hombres, velo sobre vosotros, y para mí no hay nada más doloroso que el no poder intervenir por rechazar vosotros mi intervención, prefiriendo actuar por vosotros mismos, o peor aún, solicitando la ayuda del mal». Otra reflexión extraordinaria que hace Jesús. Uno primero dice ángel de todos los hombres. Eso simplemente es una expresión que no tiene nada que ver con el ángel en cuanto a
a un ser que es un ser espiritual. Aquí está queriendo hacernos entender, es como nosotros, por ejemplo, tenemos la devoción al ángel custodio, porque Él nos custodia, es el ángel de nuestra guarda. Pero Él es el Dios perfecto que está vigilándonos continuamente. Y el ángel de la guarda, el ángel del custodio, pues está al lado nuestro, es verdad. Pero aquí, cuando tú vives la divina voluntad, ya ese Jesús está dentro de ti, dentro de ti. Y si tú eres suficientemente sabio en saber tomar los atributos divinos que tiene ese Jesús, qué mejor custodio que Él mismo. Pero también aquí hace una observación. Dice, y para mí no hay nada más doloroso que el no poder intervenir por rechazar vosotros mi intervención, prefiriendo actuar por vosotros mismos o peor, aún solicitando la ayuda del mal. También nos llama la atención cuando nosotros, en vez de acudir a Dios a la solución de algún problema que tengamos en la vida, creemos nosotros que somos lo suficiente sabios para resolver tal o cual problema por nosotros mismos, contando dizque con nuestra inteligencia, con nuestros recursos, todo eso entre comillas, cuando todo eso son limitados. Problemas que no tienen solución humana, sino que tiene una solución divina. Casos imposibles, un cáncer, por ejemplo, una enfermedad gravísima, una situación de una quiebra económica que te está llevando inclusive a la desesperación. ¿Cuánta gente ahora se ha suicidado en esta pandemia por falta de recursos económicos? ¿Por qué? Porque han querido resolverlos humanamente o esperando que otros humanos les ayuden. No. Nos falta esa fe, ese conocimiento del Dios Todopoderoso. Y en algunos casos, peor, dice, acudimos al mal para conseguir ese favor, para resolver ese problema insoluble. Yo mismo he sido testigo, queridos hermanos y hermanas, cuando he estado en México, en el Zócalo, ahí saliendo de la catedral después de la misa. Qué dolor ver que la gente que sale del templo, de la catedral, estas gentes, claro, no todas, pero una buena parte, van y acuden a los chamanes que están en el patio ese pedazo de zócalo. Ahí están los chamanes esperando a sus clientes, entre comillas, que salen de misa para hacerlas limpias. Es una cosa contradictoria. Vas a la Santa Misa, escuchas su palabra y en algunos casos reciben la Eucaristía, donde está el Señor con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y sin embargo, sales en por si acaso no funcione tu plegaria, tu Eucaristía, qué sé yo, y vas y te haces una limpia. Eso es horroroso y espantoso, por eso ahí no actúa el Señor, porque has abierto una puerta al diablo. Es lo que le dijo una vez a Patricia Talbot en una aparición que iba a suscitarse en el Cajas. Estaba Patricia en una carpa orando, una madrugada, y ahí pues asomó una monja, pero no era una monja, era el diablo disfrazado de monja, que quería tentarle antes de la aparición a Patricia Talbot, la vidente del Cajas.
Y ahí pues los que le custodiaban, Patricia quiere hablar una religiosa, una monjita contigo. Hazle pasar a la hermanita, pensando que era monja. Y total, estaba ahí con unas preguntas y unas cosas que sintió Patricia, porque ella estaba siempre en la presencia de la Virgen Santísima, guardiana de la fe. Sintió que esa monjita estaba hablando cosas no apropiadas. Entonces comenzó, dice ella, a orar interiormente a San Miguel Arcángel. Y oh, sorpresa, el diablo pues se enfureció ante esa oración y esa plegaria a San Miguel Arcángel. Y se dio cuenta que había sido delatado. Entonces salió de la carpa, pero sin antes decirle a Patricia: cuidado, Patricia, yo conozco tus endijas y por ahí me puedo meter. Y salió ahí. Entonces, él conoce cuáles son las puertas de nuestras debilidades y por dónde se puede meter. Y una de estas es esto precisamente: abrir la puerta al demonio haciendo estas clases de brujerías, de limpias. Cuánto dolor le causará al Señor que en vez de recurrir al Dios Todopoderoso, acudan al enemigo. Y ahí no actúa el Señor, claro, a no ser que se produzca en esa persona que le ha invitado al demonio a hacer una liberación o un exorcismo. También me acuerdo de otro caso, de un amigo mío que estaba en su juventud haciéndose sacerdote. Y por esas cosas de la vida, pues no concluyó esta vocación que supuestamente tenía y se casó. Y con el transcurrir de los años de su matrimonio tuvo un par de hijos, un varón, que uno de ellos pues fue enviado a Estados Unidos. Me parece el primer hijo. Tenía 2 hijitos, un varón y una mujercita. Entonces ya cuando fue joven, se graduó de bachiller, dizque para que se especialice en Estados Unidos, adquiera una maestría. Cuánto peligro corren nuestros hijos, nuestros jóvenes que van a los Estados Unidos o a otro país europeo a conseguir un título, un masterado, y no saben en qué peligro se meten cuando ahora la juventud universitaria de ese país del norte está lleno de pecados, drogas, alcoholismo, pornografía, sexo, y ahora inclusive con la política que también ha entrado a las aulas universitarias. Ahora el comunismo también ya está metido ahí, entonces ya la juventud ya no es solamente que busca una profesión que te puede dar un trabajo, una carrera digna, sino ahora ya también se busca cómo especializarse en las ideas marxistas. A eso está conduciéndose en Estados Unidos y en otros países de Europa. Ahora mismo ya estamos viendo lo que está pasando en los Estados Unidos con toda esta serie de problemas que se está viviendo, cuando ya no se quiere cumplir la voluntad de Dios, se están yendo contra los mandamientos de Dios. De ahí pues el lesbianismo, el homosexualismo, la ideología de género, el aborto y tantas barbaridades. Entonces cuando este chico volvió ya de su carrera, vino medio raro, de lo que era un joven humilde, sumiso, obediente, pues no, vino rebelde y pasó ahí un tiempo de vago, sin superarse, sin buscar trabajo, nada. Entonces el papá pues me contaba, tuvo que obligarle a que venga a ayudarle al trabajo que realizaba el papá.
Y en uno de esos trabajos, pues este chico rebelde y algo raro ya en su comportamiento, pues le faltó de palabra y de obra al papá. Se me contaba pues que él se vio desesperado por su comportamiento tan raro, tan especial. Entonces dijo, para mí que está poseído por el diablo. Entonces dice que fue buscando soluciones y no encontraba, hasta que alguien le aconsejó que hablara con un sacerdote y que le planteara, porque él es muy amplio en su criterio, no es tan rígido. Porque me contaba este amigo, pues yo le fui, sinceramente me dice Fausto, yo le fui a consultar a este sacerdote de criterio amplio, que si yo podía llevarle a Otavalo, a Ilumán, un pueblito que está aquí al norte del Ecuador, cerca de Ibarra, donde hay brujos, indígenas brujos. Entonces le había dicho a este padre, sería bueno llevarle, padre, a hacer una limpia ahí con los brujos de Ilumán. Sí, le había dicho, no hay ningún problema, si por ahí consigues que tu hijo vuelva a la normalidad, llévalo. Eso me estaba contando antes de llevarle a Ilumán a su hijo. Me visitó una vez. Y me dice, Fausto, ¿qué te parece? Yo estoy por llevarle a mi hijo a Ilumán porque un padre ya me dio el visto bueno. ¿Y quién era este padre? Le dijo. Dice, bueno, que es un sacerdote contemplativo y que le gusta mucho el yoga, el zen, el taoísmo, la meditación oriental, la filosofía oriental. Yo que ya conocía, porque caí en eso, lamentablemente por mi ignorancia, dije, no, le dije, Pepe, eso no es correcto. No lo lleves a tu hijo. Búscate un sacerdote que le haga una liberación o un exorcismo para que si el demonio está ahí salga, pero con el poder de Dios, no con el poder del diablo que le va a embrutecer más y le va a llevar a consecuencias peores. Gracias a Dios oyó mi consejo. Pero aquí miren cómo se queja el Señor. O peor aún, solicitando la ayuda del mal. Continúa Jesús. Como un padre al que su hijo le da a entender, no te amo, no te quiero conmigo, sal de mi casa. Quedo humillado y dolorido como no lo estuve por las heridas. Pero sí, lo que pasa es que estáis distraídos por esta vida y mínimamente no me instáis a que me vaya. Entonces soy el eterno velador, dispuesto a acudir antes incluso de ser llamado. Conoce nuestras flaquezas, pero la misericordia supera nuestra miseria. Y Él dice que está inclusive atento a tus circunstancias que estás viviendo antes inclusive de ser llamado. Y si espero a que apenas me digáis una palabra, alguna vez lo espero, es para oír vuestra llamada. Pero Él acude misericordiosamente, aunque no lo llame, pero a Él le agrada que le llames, que le tomes en cuenta. ¿Sí? Como yo tengo mis hijos, y como papá, si supiera que mi hijo se ha ido a buscar con alguna persona extraña, de nada conducta buena, y haya solicitado una ayuda a esta persona, nada conveniente, y no me haya tomado en cuenta, sabiendo que yo le amo, que es mi hijo a quien le amo, y que estoy dispuesto a colaborar en todas sus necesidades. ¿Qué dolor me va a causar verle que se fue por otra vía, por otra persona equivocada? Eso en el aspecto humano. Pero qué lindo que hubiese sido, me diga, papi, estoy con este problema, ayúdame. Pucha, encantado. Si lo puedo, lo hago de mil amores. Qué caricia, qué dulzura oír que me llaman los hombres
percibir que se acuerdan de que soy Salvador. Y no te digo qué infinita alegría me penetra y exalta cuando hay alguien que me ama y me llama, incluso sin esperar el momento de la necesidad. Qué lindo es testimoniar nuestro amor y nuestra gratitud en todo el tiempo, no solamente acudir a Él cuando tengo una necesidad, porque eso sería simplemente como el hijo pródigo de la parábola, que este hijo pródigo que se gastó la herencia en prostitutas, y cuando ya se vio mal, comiendo la comida de los cerdos, pues reaccionó. Dijo, iré a la casa de mi padre, donde hay pues trabajadores que tienen su jornal y se alimentan. Yo aquí muriéndome de hambre. Entonces acudiré a mi padre. Pero ya que no me llame hijo, sino que me tome en cuenta como jornalero. En la necesidad, acude donde su padre, cuando ya ha tocado fondo, ¿no? Y continúa Jesús, que me llama porque me quiere más que a nadie en el mundo y se siente llenar de una alegría semejante a la mía por el simple hecho de llamarme Jesús, Jesús, como hacen los niños cuando llaman a sus madres, mamá, mamá, y les parece como si fluyera miel de entre sus labios, pues el simple hecho de pronunciar la palabra mamá conlleva el sabor de los besos maternos. Y es así. Nosotros que hemos creado a niños, niñas en nuestro hogar, qué bello cuando nos llaman papi o mami. Pronto estamos a responder ese llamado cariñoso y afectuoso. No se diga cuando digamos Jesús, Jesús. Sí, solamente esa palabrita que dijéramos cuando estemos normalmente en la vida, cuando vamos a dormir, por ejemplo. Qué bella ejaculatoria para dormir en paz con Cristo. Jesús, Jesús, Jesús. Esa ejaculatoria del peregrino ruso, por ejemplo. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Qué oración más bella y que pronto va a ser escuchada por el Señor, porque es una expresión de amor y de fe que estoy confiando en mi Jesús para ese descanso. Lo mismo cuando estás orando. Qué lindo repetir. Yo cuando estudiaba filosofía oriental, yoga y todas esas porquerías, yo tenía un mantra que me enseñaron a decir, que cada uno debe llevar un mantra. En mi ignorancia, pues había sido una ejaculatoria al dios hindú, un dios Shiva. Y era Om, Om. Una tontera. Ahora que han pasado los años y cuando ya me hizo caer en cuenta mi error, qué bello pronunciarle Jesús en un rato de meditación. Solamente repetir Jesús, Jesús, te amo. O Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y eso va a traer una paz y una presencia de Dios. Y al menos si vives la divina voluntad, ya ese Jesús está palpitando en ti. Él está repitiendo esa ejaculatoria contigo. Jesús, Jesús. Y lo que encierra Jesús con todas sus obras, ¿no? La generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo, los tres días de la creación, de la redención y de la santificación. Sí, yo puedo hacer un giro en esa meditación solamente con el nombre de Jesús y valorar todas las obras que Él ha hecho por mí. Entonces sí, es una meditación divina,
porque estás meditando con Jesús y con todas las obras de la creación, de la redención, de la santificación. Se unirá todos los viadores, las almas purgantes, las almas que están en el cielo, toda la familia humana, pasada, presente y futura. Bueno, solamente con el nombre de Jesús, Jesús. Continúa Jesús. Los apóstoles bogaban, obedeciendo a mi orden de que fueran a esperarme a Cafarnaúm. Yo, tras el milagro de los panes, me había alejado de la gente, no por desdén hacia ella o por cansancio. Nunca sentía desdén hacia los hombres, ni siquiera si conmigo eran malos. Solo me indignaba cuando veía pisoteada la ley y profanada la casa de Dios. No estaba entonces en juego yo, sino los intereses del Padre. Yo era en la tierra el primero de los siervos de Dios al servicio del Padre de los cielos. Sí, Jesús le dice a Luisa Picarreta en otro escrito: mis hijos me creen el Dios severo, el malo de la película, parafraseando un poco con nuestro lenguaje, que todo veo para castigarles. No, solo una vez, dice, tuve una ira santa, cuando cogí el látigo y expulsé a los mercaderes que estaban en el templo negociando y cambiando monedas. Y eso que estaban en las afueras del templo, no dentro del templo. Vea cómo era el celo por la casa de su padre. La casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han vuelto en cueva de ladrones. ¿Qué diremos nosotros cuando vemos en las iglesias, en los templos, que a veces se vuelve un mercado, con el cuchicheo, con las palabras, hablando y comentando y a veces criticando, sin el respeto, sin la unción que merece todo un Dios en el templo sacrosanto? Nunca estaba cansado, continúa Jesús, de dedicarme a las muchedumbres, a pesar de verlas tan obtusas, tardas, humanas, como para hacer perder el ánimo a los más optimistas en su misión. Es más, precisamente por estas grandes deficiencias, multiplicaba hasta el infinito mis lecciones. Los consideraba verdaderamente como escolares retrasados y guiaba su espíritu hacia los más rudimentales descubrimientos y pasos primeros, de la misma forma que un paciente maestro guía las manitas inexpertas de los escolares para que tracen los primeros signos. ¿Cuál sería la paciencia de Jesús, el sabio por excelencia, con los rudos pescadores de sus apóstoles? ¿Qué lección nos da para que nosotros también seamos humildes con aquellos tardos de corazón o ignoran la palabra de Dios o están solamente interesados en las cosas del mundo? Qué oportunidad de ser semejantes a Jesús para tener la paciencia, con la sabiduría de Él, enseñar al que no sabe, hacer un apostolado para que las almas vuelvan a Dios o conozcan a Dios si no lo han conocido. Cuánto amor di a las gentes. Los cogía de la carne para llevarlos al espíritu. Sí, yo también empezaba por la carne, pero mientras que Satanás coge de la carne para meter en el infierno, yo cogía de la carne para llevarlas al cielo. Vean, qué lección. Ahí está el ejemplo de María Magdalena, una mujer que tenía 7 demonios. Y cuenta en las lecciones de María Valtorta que ella también, como
era una mujer muy rica, hermana de Lázaro y Marta, que tienen una finca en Betania, muy ricos. Esta mujer le gustaba tener relaciones sexuales, sobre todo con los oficiales romanos, pero lo hacía por placer, no porque era una prostituta que a cambio del servicio cobraba, no. Ella lo hacía por puro placer. Y dice estos textos de que ella también quiso seducirle a Jesús, porque le habían hablado que era guapo y todo lo demás. Y cuando fue a verle, toda ella voluptuosa, bien vestida, bien pintarrajeada, provocando una seducción, quedó seducida ella, pero ¿de qué? De la palabra que salía de la boca de Jesús. Y se enamoró de la palabra de Dios. Y se dio cuenta que estaba en una situación totalmente desordenada, y dejándose guiar por Jesús con su evangelio, fue expulsando a los demonios. Ahí da a entender en estos escritos, o así yo lo entiendo, de que ni fue necesario un exorcista, sino que la misma palabra de Dios y la voluntad de ella, de no querer ya más pecar, fue que fue sacando a sus demonios. Eso para mí es una lección extraordinaria, porque todo está en tu voluntad. Si tu voluntad quiere seguir ofendiéndole al Señor, pues sigue pecando. Pero eso no es correcto, eso le ofendes al Señor. Pero si tú te enamoras de la palabra de Dios y vives sobre todo la divina voluntad, ahí vas a tener ese atributo divino de la fuerza y de la pureza de un Jesús. Entonces puedes llegar a ser puro o pura, como fue en este caso María Magdalena, que expulsó a los demonios de su vida y se hizo santa. Y ahora, como ustedes saben, es Santa Magdalena. Después de su conversión y cuando ya vino después de la muerte de Jesús, su resurrección, ella pues lo que hizo es alejarse del mundo y se fue a una cueva a expiar sus pecados y solamente a orar y a orar. Y continúa Jesús en otros párrafos: pero no me abstraía de las necesidades de los hombres, a pesar de que la beatitud fuera completa, pues era beatitud de caridad, y advertí el peligro que corrían mis hijos en el lago. Entonces dejé al amor por el amor. La caridad debe ser dirigente. Qué lindo, ¿eh? Sí, él estaba orando, glorificando al Padre Dios, a su Padre, en plena contemplación divina. Pero como Dios también, y como hombre, vio que la barca de sus apóstoles estaba en problemas, no avanzaba, porque el viento les era contrario. Y vio la desesperación de sus apóstoles. Miren cómo premia el Señor a los que hacen su voluntad. Pues Él les dijo, Jesús, vaya, una vez que hizo la multiplicación de los panes, mientras yo despido a la gente, ustedes continúen, viajen, naveguen hasta la otra orilla, mientras voy a orar a mi Padre. Ellos inmediatamente comenzaron a remar. Obedecieron la orden de Jesús. Y cuando tú obedeces a Jesús, Él no se deja ganar en generosidad. Acude presto por el hecho generoso de tu obediencia, de haber dicho, sí, Señor, voy a hacer lo que tú dices. Y como dice aquí esta frase muy linda, entonces dejé al amor con mayúsculas por el amor
a los apóstoles. La caridad debe ser diligente. Otra enseñanza maravillosa también para nosotros, que a veces estamos orando con el amor con mayúsculas, con el amor divino, con Dios mismo. Y puede ser que alguien venga a nuestra casa en el momento de nuestra oración y quiera visitarnos o viene por alguna necesidad, un consejo, qué sé yo. Aquí nos da a entender de que debemos ser prestos a atender a esa visita, a esa persona que llega. Dejar a Jesús por el Jesús que está ahí, en esa persona. Y a lo mejor ese Jesús está todavía escondido en esa persona y viene en búsqueda de un consejo, de una palabra, de una enseñanza. Entonces, qué bello dejar a Jesús para ir a encontrar ese Jesús que está un tanto desfigurado, para que ese hermano encuentre el verdadero rostro de Jesús. Me tomaron por un fantasma. Oh, cuántas veces, pobres hijos míos, me tomáis por un fantasma, un objeto que infunde miedo. Si pensarais continuamente en mí, me reconoceríais al momento. Pero tenéis muchos otros espectros en vuestro corazón y ello os aturde. Yo me doy a conocer, si supierais oírme. Por eso hay que llenarse de Dios, de sus atributos divinos. Entonces ahí vendrá la paz, la sabiduría, la correspondencia de amar a un Dios como Él se merece. Pero si estás vaciado de Dios y lleno de las inmundicias de este mundo y de sus preocupaciones, va a ser una vida de espectros. Y verás a un Señor lejano como un fantasma que se evapora, que se presenta y se va. Pero no tienes la fe firme de que Jesús mismo es la fe y que ese Jesús debe vivir en ti. Entonces ya no tendrás esa vida de espectro, sino la vida real de un Jesús que está viviendo en ti. ¿Por qué se hunde Pedro después de haber andado muchos metros? Tú lo has dicho, porque la humanidad sobrepuja su espíritu, lo que hemos dicho anteriormente. Pedro era muy hombre, entre comillas. Si hubiera sido Juan, ni habría tenido esa violenta osadía, ni habría cambiado volublemente de pensamiento. La pureza da prudencia y firmeza. Mas Pedro era hombre en toda la extensión del término. Deseaba sobresalir, hacer ver que ninguno, entre comillas, como él amaba al Maestro. Quería imponerse y solo por el hecho de ser uno de los míos, se creía ya desarraigado de las debilidades de la carne. Sin embargo, pobre Simón, en las pruebas daba muestras contrarias, no sublimes. Ello era necesario para que luego fuera el que perpetuase la misericordia del Maestro entre la naciente iglesia. Miren, otra enseñanza. Sí, porque hemos leído los evangelios, aquí, sobre todo en María Valtorta, cómo habla de este Pedrito, que era impetuoso, voluble, prometedor, colérico. Bien cortó una oreja a Malco. Y a Jesús mismo, cuando estaba ya en la prueba de su apresamiento, antes mismo ya lo dijo, yo nunca te dejaré, Maestro. Nunca. Si es posible, daré la vida por ti. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, me negarás. Así. Entonces aquí nos da a entender de que solamente la pureza da prudencia y firmeza. ¿Sí? Ahí tenemos a Juan, el apóstol, la pureza. Él era un apóstol puro porque
vivía de ese atributo divino de la pureza de Jesús. Entonces, la prudencia es una virtud grande. Y lo contrario, la imprudencia, cuántos males ha causado a la humanidad. Y hablando de prudencia, ¿quién más que prudente? La Virgen María. La única que nos da un ejemplo, pero grande, de lo que debe ser la prudencia. Ella siempre fue prudente. Todo lo guardaba en su corazón con prudencia. Nunca hizo alarde de que era la Madre de Dios. Nunca era una persona que hacía aspavientos de su vida. Calladita en su hogar, viviendo la divina voluntad. Y esta mujer fue la reina de cielos y tierra, la reina de los ángeles, la Santísima Virgen María. Y en las jaculatorias que decimos en las letanías, Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Qué bello. Y eso también te lleva a ¿qué? A la firmeza. Firmeza. No es necesario hacer aspavientos de que soy todopoderoso, que puedo resolver mis problemas, me siento un hombronazo que puedo hacer por mí mismo todas las cosas. Ofrezco muchas cosas y no hago nada. Violento, al menor agravio y reaccionamos como un huracán. ¿No? Firme. Firme, la firmeza te dará solamente la prudencia. Por eso, al pie de la cruz, ¿quién estuvo? Cuando ya casi todos los apóstoles se fueron huyendo, ellos que se sentían hombronazos, grandes pescadores, grandes luchadores, defensores de Jesús, todos le abandonaron, menos Juan, porque ahí estaba precisamente la firmeza de él, la firmeza. Pedro, imprudente, se fue a meter ahí en el juicio que le hacían a Jesús, ya cuando estaba ya prácticamente al borde ya de la crucifixión, ahí se metió imprudentemente ahí. Y una cocinera, una muchacha de servicio, lo identificó como un seguidor de Jesús. Y ahí le dijo, este también era uno de ellos, del grupo de Jesús. Y él, no, yo nunca, ni le conozco. Mire. Entonces, repito, al pie de la cruz, ahí estaba María Magdalena, que como hemos comentado, ella misma con su voluntad, pero tomada de la voluntad de Dios para cumplir sus mandamientos y la palabra que él predicaba, fue capaz de expulsar los demonios que tenía en su vida. Estaba Juan, que tuvo inclusive un mérito escuchar las palabras de Jesús cuando le dijo a la Virgen María, Madre, ahí está tu hijo. Y a Juan, hijo, ahí está tu madre. Ahí estuvo. Entonces estaba María Magdalena, Juan, la Virgen María. Mire, qué lecciones que nos da todo esto. Y entonces, como está la lectura un poquito larga, queremos ya terminar este video simplemente con un pequeño resumen de lo que hemos meditado. Entonces, lo que les decía, ¿no? De que tenemos que, primero, tener las actitudes de Jesús, ¿no? De ser diligente cuando alguien tiene necesidad, aunque tú estés en oración, ¿no? Llamarle a Él en nuestras circunstancias de la vida,
confiando que Él es el Todopoderoso y no recurrir a formas extrañas o, peor, al mal, al maligno. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. Otra lección, ser obedientes a la voluntad de Dios, porque Él va a ver por nosotros cuando estemos en problemas. Como en este caso acudió a sus apóstoles que estaban ya en problemas. Y aquí también una cosa que me ha encantado cuando leíamos la palabra de Dios, que cuando Jesús llegó ya con Pedro a la barca, el mar se calmó y así pudieron llegar muy pronto a la otra orilla. Qué hermoso esto. Entonces, cuando tú le invitas a Jesús a tu vida, Él va a calmar la situación que estás viviendo, nerviosa, preocupada, ensimismado en ti mismo. Y podrás llegar a la otra orilla. Pero también quería yo hacer un aporte personal, como yo más o menos lo he llegado a entender este pasaje de la Biblia y de lo que narra Jesús en este libro de María Valtorta, hablando de la divina voluntad, ¿no? Entonces aquí está Jesús que baja de la montaña después de orar al Padre, que ha dejado el amor por el amor humano, que son sus apóstoles que están en problemas. Entonces aquí está Pedro. Claro, todavía no era hora de que conozcan los apóstoles esta doctrina, cuando más de ellos llegaron a conocer, a hacer la voluntad de Dios con las enseñanzas de Jesús. Pero ya con Luisa, en el tercer fiat, que es el fiat voluntas tua, ya nos enseña a vivir la divina voluntad, o sea, a ser uno con Cristo. Y entonces sí estamos viviendo el divino querer, cuando hemos unido nuestra voluntad humana con la voluntad humana divina de Jesús. Entonces, en este caso del ejemplo, quería graficarles con mis dos manos. Aquí está Jesús y aquí está Pedro. Claro, como digo, Pedro no conocía estas verdades de la divina voluntad como vida. Entonces, por eso quiere acercarse a Jesús cuando él mismo le invita. Ya saben el problema que tuvo, que al comienzo comenzó a caminar bien, pero a la mitad de la travesía vio las olas, se asustó, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y ahí le rescata Jesús. Y después les lleva a la barca, y lo que hemos reflexionado, se calma el mar y llegan a la otra orilla. Pero aquí, nosotros que ya conocemos, gracias a Dios, estas verdades, claro, nos falta mucho todavía para ponerlas en práctica como Él quiere, pero bueno, de lo poquito que hemos llegado a aprender, he sacado esta conclusión. Digo, aquí está Jesús, aquí está Fausto. Entonces, yo tengo que atravesar este mar de mi vida con las olas que se presentan, los problemas, enfermedades, situaciones económicas, problemas humanos, de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, conocemos estas verdades, yo me uno a Cristo, o sea, le digo a Jesús, Jesús, te amo, porque ahí está, la primera condición es el amor a Él. Ven, divina voluntad, a atravesar conmigo este mar de mi vida. Entonces, ¿qué hace Jesús? Viene cuando le hago esa invitación para que su vida venga a integrarse a mi vida. Después de que yo me he vaciado de mis cosas inútiles, de mis espectros que dice aquí la lectura, me he vaciado y solamente me quiero llenar de Jesús. Entonces digo, Jesús, te amo, ven divina voluntad. Y Él viene, Jesús, y es uno conmigo ahora. Ahora sí, vamos, Jesús, en cada acto a actuar contigo, a pasar este mar que me has dado como vida para atravesar y llegar a la otra orilla, como tú
acabas de pedirle a tus apóstoles para seguir evangelizando. Entonces, le invito a Jesús para que sea uno conmigo y con Él paso este mar de dificultades que nos presenta la vida. Sigo con Él caminando hasta llegar a la orilla y continuaré ya después de mi muerte con Jesús, trabajando para seguir extendiendo el reino de la divina voluntad. Así, en poquitas palabras, con un gráfico sencillito, he comprendido todo lo que hemos meditado este momento. Así que espero que les sirva y continuemos con esta exhortación que nos hace Jesús, que le invitemos a Él. Como dice, si a las madres les gusta que les digan mamá o al papá, papi, para acudir en pronta ayuda a sus hijos, no se diga cuando digamos Jesús, Jesús. Y ser uno con Él será la mejor jaculatoria que podamos hacer si lo hacemos en divina voluntad y con todas sus obras. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta pronto, si Dios lo quiere.